idea de lo que nos plantea, ¿verdad? La verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, no solo en la elección de sus representantes, sino también en la toma de decisiones. En Guatemala, los ciudadanos solo participan en elecciones, solo hay democracia formal. Por lo tanto, no hay una auténtica democracia. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? Tenemos varias ideas que hemos esbozado en función de una articulación mental. Este es un pensamiento. Veamos cómo lo podemos descomponer. En la parte superior tenemos todo el pensamiento. A esta parte que tenemos acá le vamos a llamar premisas. Cada premisa es un juicio. Y vamos a usar este término, por lo tanto. Ese es un indicador de conclusión. Es un conector. Entonces, después de haber estructurado este pensamiento, vamos a buscar una conclusión. Y la conclusión la tendríamos precisamente aquí, ¿verdad? Por lo tanto, en Guatemala no hay auténtica democracia. ¿De dónde ha surgido ese pensamiento? Ha surgido a partir del análisis de estas premisas. La verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, no solo en la elección de sus representantes, sino también en la toma de decisiones. Esas son afirmaciones en términos de democracia. En Guatemala, los ciudadanos solo participan en elecciones, solo hay democracia formal. Entonces quiere decir que esta última parte entra en contradicción con las dos anteriores. Cuando valoramos, cuando analizamos esas tres premisas, llegamos a la conclusión. Por lo tanto, en Guatemala no hay una auténtica democracia. ¿Verdad? Entonces, este es un juicio de valor. Es una apreciación que tenemos en torno a la situación política del país. ¿Qué es una premisa? Son juicios que ofrecen información que fundamentan una conclusión. ¿Ven? Aquí tenemos claridad acerca de qué es una premisa. Una premisa es un juicio. Aquí tenemos una premisa. Si ningún humano es inmortal, esa es una premisa. La segunda premisa, y todos los artistas son humanos, es una segunda premisa. De estas dos premisas vamos a extraer una conclusión, que sería esta. Entonces, ningún artista es inmortal. Lo que tenemos acá enfrente a nosotros es un silogismo. Un silogismo que está integrado por dos premisas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Una premisa tiene conectores. ¿Cuáles son los conectores? Es la partícula que va antes de la conclusión. Aquí lo tienen ustedes. Aquí lo tienen ustedes. Esta parte. Ahí está. Entonces, no solo esas dos partículas existen estos conectores. Entonces,
ya que, puesto que, dado que, porque, si sabemos que, ¿verdad? Estos son conectores que nos sirven para introducir la conclusión en un silogismo. Existen varios tipos de razonamiento. Ahora vamos a ver tres. Vamos a ver el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y la analogía. El razonamiento deductivo se basa en la creencia en una premisa o una afirmación universal para llegar a obtener una conclusión particular. El pensamiento deductivo es categórico porque parte de dos premisas válidas para extraer una conclusión. Ahí está. Pensamiento deductivo es categórico, porque parte de dos premisas válidas para extraer una conclusión. ¿Por qué decimos que categórico? Porque categórico en el sentido de que está afirmando algo, está planteando algo concreto. Se llega a la conclusión a partir de premisas abstractas o universales. Aquí tenemos un ejemplo. Si todos los animales son seres vivos, el oso es un animal. Inferencia. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablamos de qué es una inferencia? A ver, jóvenes, ¿qué es una inferencia? ¿Deducción o razonamiento, licenciado? Exactamente, es un razonamiento, ¿verdad? Entonces, si decimos, si todos los animales son seres vivos, el oso es un animal. Razonamiento. Entonces, el oso es un ser vivo. ¿De dónde obtuvimos esta conclusión? La obtuvimos al analizar estas dos premisas. Esta inferencia o razonamiento es una deducción, porque va de lo general, todos los seres vivos, a lo particular. Recuérdense, una deducción siempre va a partir de lo general a lo específico. Si todos los animales son seres vivos, ese es un planteamiento universal, porque está hablando de todos los seres vivos. Y va al oso. El oso, ¿qué es el oso? El oso es uno de esos seres vivos. Es una unidad. Entonces va de lo general a lo específico. La vez pasada habíamos hablado de esto también cuando mencionábamos la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos es el universo. Y decimos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esa es la unidad. Porque en la Universidad de San Carlos hay muchas unidades académicas, igual que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, la Universidad de San Carlos es el razonamiento general y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es lo particular. Como que dijéramos, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sería lo general y el curso de filosofía de la Escuela de Vacaciones es lo particular, porque hay muchos cursos. Este curso es uno de tantos cursos que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, ahí también estamos yendo de lo general a lo específico, a lo particular. En lógica,
Lo importante es el proceso de razonamiento, no el contenido. Vean esto, jóvenes, esto es muy importante. Si se acepta la veracidad de las premisas, no se puede negar la validez de la conclusión, aunque no necesariamente sea cierta. Vean este razonamiento. Si todas las margaritas son marcianas y la sinfonía es margarita, necesariamente la sinfonía es marciana. O le podemos poner entonces la sinfonía es marciana. ¿Tiene lógica lo que está planteado ahí, estimados alumnos? No. No. Que entonces podría ser algunas sinfonías es marciana. Sí, así es. Así es. Porque por eso les he insistido en varias ocasiones que cuando hablamos de lógica, lo que importa es la estructura. Cómo está diseñado el silogismo, no el contenido. Aquí vean lo que dice abajo. La conclusión se obtiene por deducción y es válida, aunque sea un disparate. Porque lo que hicimos acá fue una operación para resolver el silogismo. ¿Verdad? Normalmente el silogismo está integrado por dos premisas. Si todas las margaritas son marcianas y la sinfonía es margarita, de esas dos tenemos que extraer una conclusión. Ahí está. Entonces, recuérdense, lo importante del silogismo es su estructura formal, no su contenido. Bueno, ahí estamos hablando de deducción, de deducción. Ahora vamos al análisis inductivo, la inducción. Va de lo particular a lo general. 3 personas que tenían fiebre tomaron acetaminofén y se curaron. Inferencia, o sea, razonamiento. Entonces, el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padecen. ¿Ven? Vamos de lo particular a lo general. O incluso podríamos decir, una persona que tenía fiebre tomó acetaminofén y se curó. Esa es una. Razonamiento. Entonces, el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padezcan. ¿Ven? Este razonamiento es totalmente al revés de la inducción. La inducción va de lo general a lo específico. La inducción va de lo particular a lo general. Ahora vamos con la analogía. La analogía es un término que indica una semejanza entre cosas distintas. O sea, es encontrar algo que se parezca entre cosas distintas. Es un razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Aquí tenemos premisa número 1. Las flores del girasol cambian su posición respecto a las del sol. Premisa 2. Las flores del rosal son análogas a las de los girasoles. Tienen pistilo, corola, pétalos. Inferencia o conclusión, entonces las rosas cambian su posición respecto a las del sol. ¿Sí? Estamos hablando de 2 tipos de flores diferentes. Pero cuando hacemos la analogía, vemos que el girasol se parece al rosal y a la inversa, el rosal se parece al girasol. Entonces, si las flores del girasol cambian su posición respecto a las del sol, por analogía, las flores del rosal
también lo hace. A esto le llamamos analogía. Esas son las tres formas de razonamiento que vamos a ver acá. Las tres formas de inferencia se pueden aplicar en diferentes ciencias. Sin embargo, en este curso se trabaja con las inferencias obtenidas por deducción, de lo general a lo específico. Si todos los animales son seres vivos, el oso es un animal. O sea, de lo general, todos los seres vivos. A lo particular, el oso es un animal. De ahí extraemos una conclusión. Entonces, el oso es un ser vivo. A ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre lo que vimos ahorita? Bueno, eso quiere decir que está comprendido. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a entrar ahora al silogismo, que como ven, con el razonamiento ya lo empezamos a ver. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo. ¿Ven? Aquí ya estamos aplicando el razonamiento deductivo, que se compone de tres elementos básicos. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se extrae de las dos premisas, de estas dos. ¿Verdad? Entonces, la conclusión es un producto de las dos premisas, del análisis de las dos premisas. Estructura. ¿Cuál es la estructura del silogismo? El silogismo tiene, como les indiqué acá, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces, premisa mayor es una proposición general. Recuérdense, vamos de lo general a lo particular. La premisa mayor sería, todos los hombres son mortales. Ese es el universo. Premisa menor es una proposición específica o particular. Sócrates es un hombre. ¿Ven? Entonces, partimos de todos los hombres son mortales y vamos a Sócrates es un solo hombre. Conclusión, basada en las dos premisas anteriores, Sócrates es mortal. ¿Ven? Esta es la forma en que desarrollamos el silogismo. Y aquí lo tienen ustedes, las oraciones que están en color rojo son el silogismo. Veamos otro ejemplo. Premisa número 1. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal. Fíjense, dice todo ser orgánico. Ahí estamos hablando del universo, ¿verdad? De todos. Estamos hablando de una premisa universal. Premisa número 2. Y toda ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Entonces, aquí estamos con toda ameba. Toda ameba es un ser específico, ¿verdad?
Eso quiere decir que la premisa 2 es la premisa menor. Conclusión, entonces, toda ameba es un animal. ¿Ven? Las partes que están en rojo son el silogismo. Repito, si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal, y toda ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, de esas dos premisas tenemos que obtener como producto la conclusión. Y aquí la conclusión va a ser, entonces, toda ameba es un animal. De esta manera queda el silogismo. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal, y toda ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, entonces toda ameba es un animal. Ahí tienen ustedes articulado el silogismo. Un silogismo está conformado por tres términos. Aquí tienen ustedes en la parte de arriba el silogismo que vimos hace un momento. El término mayor es el de mayor extensión. Se ubica en el predicado de la conclusión. No estoy hablando aquí de la premisa, estoy hablando de la conclusión. Una pregunta. Entonces, en el ejemplo anterior, animal sería el predicado de la conclusión. No sé si estoy bien. Así es. Así es. ¿Verdad? Gracias, Lick. El término medio es de una extensión intermedia, digamos, está entre el término mayor y el término menor. Y enlaza el término mayor con el menor. Su característica es que el término medio nunca va a estar en la conclusión. Y se conoce como M. Es el término que se repite en las premisas. Que en este caso sería ser orgánico. Tendríamos que ver. Ser orgánico, exactamente. El término menor es el de menor extensión. Aparece en el sujeto de la conclusión y se conoce como S. ¿Cuál sería ahí entonces? ¿Sería ameba, licenciado? Ameba, exactamente. Es ameba. Aquí tenemos la forma gráfica de representación del silogismo. ¿Ven? Tenemos el P, animal. ¿Por qué? ¿Por qué es más grande? Porque fíjense que P, animal, es el término que engloba a todos los demás. ¿Se recuerdan cuando vimos el concepto? ¿Verdad? Y decíamos que hay conceptos que abarcan a otros conceptos. M, ser orgánico que se desplaza por su propio impulso, es el término intermedio. Es el que está en rojo. Y ese, que es el más pequeño, es el chiquito, es ameba. ¿Por qué? Porque entonces ameba es el que cabe en los dos anteriores. Cabe en P y cabe en M. Esta es la forma gráfica en la que podemos describir qué es un silogismo. Ahora, ¿cómo resolvemos un silogismo? Resolver un silogismo es lo más sencillo del mundo. Nada más tenemos que usar la lógica. Tenemos que usar el razonamiento. Primer paso, determinar cuál es el término medio. M
Se repite 2 veces en las premisas. Esa es su característica. Entonces, ustedes cuando van a ver las dos, tienen que ver cuál es el término que se repite en las dos. Su otra característica es que no se utiliza en la conclusión, por lo cual se descarta. Solo nos deja entonces 2 términos que podemos usar. Tenemos que definir cuál es el término de mayor extensión. Y el paso 4, establecer cuál es el término de menor extensión. Ese, ¿verdad? Entonces, con los que vamos a trabajar es con P y S. ¿Cómo desarrollamos la conclusión? Decimos que S es el sujeto de la conclusión. Y P es el predicado de la conclusión. Porque el silogismo tiene una regla. Es una regla que es válida para todos los silogismos. La conclusión siempre va a ser S es P. S es P. Ahí lo tienen ustedes. S es P. Esa es la conclusión. Siempre va a ser así. Veamos este ejercicio. Ningún guatemalteco es italiano. Todo cubanero es guatemalteco. A ver, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer entonces ahorita? Ubicar el término medio. Ver el término medio. ¿Cuál es el término medio? Guatemalteco. Guatemalteco. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos ubicado el término medio, ¿verdad? ¿Y ahora qué sigue? Indicar cuál es de mayor extensión. El término de mayor extensión. ¿Cuáles nos quedan? Italiano y Italiano y cubanero. Bueno, entonces, según ustedes, ¿cuál es el término de mayor extensión? ¿Italiano o cubanero? Italiano. 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 Entonces, italiano, van a decir ustedes que italiano es P, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ponemos ningún M es P. Así sería, ¿verdad? Porque M es guatemalteco. Y aquí tendríamos todo ese es P. ¿Verdad? Esa es la fórmula entonces del silogismo. Si tenemos esa fórmula, ¿cuál es la conclusión? Entonces ningún cubanero es italiano. ¿Por qué dice usted eso? Porque usted dijo que ese es el menor, sería cubanero, y el mayor, que sería el italiano. Exactamente. Exactamente. Entonces decimos ningún cubanero es italiano, ¿verdad? Fíjense que aquí he puesto yo, ven este triangulito de 3 puntos. Eso significa el conector. Entonces, por otro lado, etcétera, en lugar de poner entonces, solo ponemos el triangulito. Ningún cubanero es italiano. ¿Sí? Entonces, la conclusión va a ser ningún S es P. Ahí está.
¿Ven? No es difícil. Aquí tenemos. Esta es la resolución. Ningún guatemalteco es italiano. Ningún M es P. Todo cobanero es guatemalteco. Todo S es M. Por lo tanto, ven aquí estamos usando, por lo tanto, aquí usamos los 3 puntitos. Es lo mismo. Ningún cobanero es italiano. Ningún S es P. Entonces, lo que hicimos acá con este es la regla que les dije. Siempre la conclusión es S es P. Siempre, siempre. Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver, díganme, jóvenes. Término medio es Humanos. Humano. Término menores, artistas. Ajá. ¿Término qué me dijo? Entonces, Término medio. término humano. medio es humanos. ajá. ¿Cuál es el término mayor? Término mayor es Artistas. inmortal. 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 Porque en inmortal caben todos los humanos y los artistas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Todo, Ningún artista es inmortal. Es inmortal. Vamos a ver. Ahí está. Aquí lo tienen. Ningún humano es inmortal, ningún M es P. Y todos los artistas son humanos. Todo S es M. Entonces, la conclusión siempre va a ser S es P, ¿verdad? Entonces, tenemos ningún artista es inmortal. Aquí en la parte de abajo tienen ustedes los términos. Término menor, artista. Término medio, humano. Término mayor, inmortal. Hagamos otro ejemplo. A ver, jóvenes. Término medio, mamífero. Término medio, mamíferos. Ya. ¿Qué más? Término menor, humanos. Mamífero, término medio. Ujú. Término mayor, animales. Término mayor, animales de sangre caliente. Ok. ¿Cómo sería entonces la conclusión? todos los humanos son Animales de sangre caliente. animales. Vamos a ver si está bien. Y una pregunta. Sí. Entonces, el predicado de la conclusión tiene que ser el predicado de la primera premisa. No, no necesariamente. Yo ya les expliqué. Vean, la conclusión siempre va a ser ese P, ¿verdad? Y P va a ser el término mayor, que en este caso es este, pero en otros casos puede estar ubicado en otro lado. Algo que ¿Verdad? también indicó el licenciado, perdone, es que el término medio jamás va a ir en la conclusión, ¿verdad? Exactamente. Esa es la clave. Ustedes primero separan el término medio y ya después ya solo buscan cuál es el término mayor, cuál es el término menor. Es muy sencillo. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Entonces, para Sí. identificar dónde está mi premisa mayor y mi premisa menor, ¿en qué me tengo que basar para poder identificarlos? ¿Ya se recuerda usted cuando vimos los conceptos? Sí. Que dijimos que hay conceptos
que son más grandes y que engloban en sí términos o conceptos menores. ¿Se recuerda cuando hablamos de vehículo? El concepto vehículos. ¿Qué vehículos caben dentro de vehículos? Pues todo lo que es avión, trenes, carros, Bicicleta. Entonces, si usted tuviera el término avión y tuviera el término vehículo, ¿cuál es el término mayor? Sería el término mayor, sería vehículo. Exactamente. Exactamente. Entonces, vea en este ejemplo. Si quitamos mamíferos, porque es el término medio, solo nos queda animales de sangre caliente y humanos. ¿Cuál es el término mayor? Sería animal, no, sería animales. No, solo animales. Mamíferos. Mamíferos No. es el término medio, entonces estaría entre animales y humanos. No. Sería, ¿no? Animales de sangre caliente. Animales de sangre caliente. Ese sería mi término mayor. Porque humanos cabe dentro de animales de sangre caliente. Nosotros somos animales. Y dentro de los animales de sangre caliente hay monos, hay leones, perros, gatos. ¿Comprende? Sí. Gracias, licenciado. Por eso este es el término mayor. Porque humanos está dentro de animales de sangre caliente. Por eso humanos es el término menor. Y ahora sí ya comprendí, licenciado. Muy amable, gracias. Bueno, aquí lo tienen. Licenciado, entonces... Sí. Entonces, el término mayor no precisamente tiene que aparecer en la primera premisa. Puede aparecer también en la segunda premisa. Puede aparecer, ¿verdad? Normalmente aparece en la primera, pero puede aparecer en la segunda. Lo importante es que ustedes vean que sea el término que engloba al término menor. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado. Bueno, ven, no es difícil, ¿verdad? Vamos a repasar aquí. ¿Cómo se resuelve un silogismo? Determinar cuál es el término medio. M. Recuérdense que el término medio se repite 2 veces en las premisas y no se utiliza en la conclusión, por lo cual ustedes lo identifican y lo descartan. ¿Verdad? Sí, licenciado. Después de eso, tienen que definir cuál es el término de mayor extensión, que es P. Luego, establecer cuál es el término de menor extensión, que es S. ¿Verdad? Ya después de que ustedes identificaron estos dos, lo que sigue es mucho más fácil, porque saben que la conclusión siempre va a ser S es P. Entendido, licenciado. Lo que está aquí es esto mismo. Entonces ahí lo tienen. Ningún guatemalteco es italiano, todo cubanero es guatemalteco. El término menor, el término medio es guatemalteco. ¿Por qué? Primero, porque se repite 2 veces. Segundo, si ustedes ven entre italiano y cubanero, guatemalteco es el término medio. Entonces, si ya lo identificaron, deséchenlo. Solo les queda italiano y cubanero. Normalmente, cuando ustedes están trabajando un silogismo, lo que les sugiero es subrayar el término medio.
ya subrayado el término medio, ya se quedan solo con el término mayor y el término menor. ¿Cómo distinguen entre el término mayor y el término menor? Porque el término mayor es un concepto que engloba al término menor. Digamos, cuadrúpedo, un concepto cuadrúpedo. Dentro de cuadrúpedo, ¿qué otros conceptos caben? León. Ajá. Perros, gatos. Sí, así es. Así es. ¿Verdad? Entonces, ustedes es más fácil que vengan y definan. ¿Cuál es el término mayor? Pues cuadrúpedo. El término menor, oveja. Igual podríamos decir aves. ¿Qué otros conceptos caben en el término ave? Pavos reales. Tucanes. Golondrinas, loros, topes. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen el término ave y el término quetzal, ¿es el término menor? El término mayor sería ave y el de mayor extensión, quetzal. No. El de menor extensión es quetzal. El de mayor es ave y el de menor es quetzal. Así es. Ven, no es difícil, no es difícil. Y entonces, cuando ustedes ya identifican el término menor y el término mayor, ya saben que la conclusión siempre va a ser ese espejo. ¿Listo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ¿alguna vez? ¿Todo bien? En ese tema todo bien, licenciado. Bueno, entonces, estimados alumnos, les agradezco la atención a la clase y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Feliz noche, Nick. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, Nick. Feliz